Sigues en The Statement Show con el pastor Rolando Torres. Gracias por seguir con nosotros a esta hora en nuestro Late Night Show Live. Y quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón. Ha estado siempre con mucho peso en mí. El levantar un mensaje de esperanza, pero de desafío a nosotros los hombres. Cómo los hombres estamos manejando nuestra masculinidad. Nos estamos comportando varonilmente. Estamos cumpliendo nuestro rol en nuestras casas, nuestras familias, o estamos delegándole a otros la importante tarea de ser porteros de nuestra casa, de ser esa mejor versión de esposo, esa mejor versión de padre, esa mejor versión de sacerdote de nuestras casas y sobre todo de ese hombre que transmite valores sociales, valores que son permanentes, que vienen del cielo a la tierra. Y le he llamado a este desafío, ¿dónde están los hombres murallas? ¿Dónde están los hombres que se han convertido en murallas de su familia y de la nación y que también le pidieron a Dios que le construyera una muralla alrededor de su vida y de todo lo que se le ha dado responsabilidad de proteger? Desde el principio a Adán se le dio una responsabilidad de ser el que le diese nombre y que diese organización, que administrara con pericia dada por el cielo aquello que con tanta complejidad Dios había creado y había hallado bueno. Y así lo entregó al ser humano. Y esa responsabilidad desde el principio estuvo allí. Satanás la quiso destruir desde el principio, no tan solo cambiando las palabras de Dios y las instrucciones de Dios, sino denigrando la posición privilegiada que Dios le dio al hombre sobre todo lo creado. Y hemos visto el resultado de las sociedades que vivimos hoy. Pero hoy quiero desafiarte a descubrir esta palabra y convertirte en un hombre muralla. Sin duda, Dios está buscando hombres muralla y está ordenando, sí, hombres con muralla. Hay que mantenerse alerta. La Biblia dice, en efecto, esa dirección: alerta, hombres, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Velad, estad firmes en la fe, y oiga el consejo: portaos varonilmente. Primera de Corintios 16 nos da ese recordatorio que Pablo en efecto se lo comunica a la iglesia y a los lectores y oyentes de aquel tiempo. Dice: yo he buscado, hay otro verso poderoso quiero utilizar de fundamento, yo he buscado, y es la voz de Dios, entre hombres a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla. De aquí este peso grande de comunicar esa búsqueda de Dios, de hombres que se conviertan en murallas en nuestra sociedad. Y eso lo registra el libro de Ezequiel, capítulo 22. Mire, alguien dijo que la diferencia entre un niño varón y un adulto es el precio de sus juguetes. Los hombres que están aburriéndose de ser niños por la prisa de crecer y luego suspiran por regresar a ser niños. Primero pierden la salud para tener dinero y luego pierden dinero para recuperar la salud. Que por preocuparse tanto por el futuro, descuidan el presente y no viven el presente ni el futuro. Viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido. ¿Dónde están esos hombres que se mueven de donde estacionaron su vida por causa de una prueba, de una herida, de un evento? ¿Dónde están los hombres que dejan de maldecir las tinieblas y encienden la luz? ¿Y dónde están los hombres que dejan de culpar algo o alguien y se hacen cargo de una vez y por todas responsablemente de su vida? ¿Dónde están los hombres que dejaron de quejarse por lo que no tienen y agradecen valorando lo que tienen? ¿Dónde están esos hombres que cuando fallan no corren de Dios, sino corren hacia Dios sin miedo? ¿Dónde están esos hombres que aman, que respetan como hombre de una sola mujer? ¿Y dónde están los hombres que procuran ser líderes de una generación, que no le delegan esa responsabilidad a las redes sociales? ¿Dónde están esos hombres que dejaron de ser niños
y se comportan como hombres. ¿Dónde están los hombres que sacan la cara por la familia? ¿Y dónde están los padres valientes que se necesitan en este tiempo? Mire, vivimos ante el reto de diferenciar entre la fe secular y la fe bíblica, entre lo bueno y lo correcto, en disolver la ilusión del mundo lleno de personajes atractivos, llenos de poderes, pero ausentes e independientes de Dios. Influencers que cambian el mundo no para bien, sino para mal. El hombre, sin duda, en algunos casos es el centro y no Dios. Se vive bajo el verso no bíblico, ayúdate que yo te ayudaré. Pero el credo del discurso de este mundo para medir si algo es moralmente o éticamente correcto, y que muchos hombres se agarran de esto, es si funciona entonces es correcto. O si se siente bien, hazlo. Do it, do it, do it. Pero la perspectiva de Dios revelada en la Biblia es, si es correcto, entonces funcionará. Mira lo que dice la Biblia. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Así vas a prosperar en todo lo que hagas y donde quiera que tú vayas. Esa ley todavía funciona hoy. La verdad de las Escrituras no puede verse como algo opcional, en que Dios nos coloca como árbitros de lo que es bueno y lo que es malo. Esto nos lleva a tomar decisiones muy malas. El intento, amigo y amiga, de determinar la verdad moral y espiritual a través de preferencias personales solo lleva al desastre. Esto le pasó a Israel, la Biblia lo registra. Cada uno hacía, dice la Biblia, lo que bien le parecía. Hay que volver a la verdad de la Escritura y no a la opinión ni el discurso de este mundo, de las redes sociales, los productores de contenido de TikTok hoy. Ante esa radiografía, yo vengo a decirte, amigo, Dios puede sanar tus heridas, ordenando lo desordenado y llenando lo vacío. Tu Padre Celestial, quien te amó antes de la fundación del mundo, te llena de poder, de amor y dominio propio para liderar tu casa. Dios te otorga una orden de protección para tu familia. Y voy a describirte dos escenarios donde Dios valora y posiciona a los hombres. Número 1, hombres muralla. Y número 2, hombres con muralla. Déjame empezar por el primer escenario donde Dios está buscando hombres muralla. Hombres que deciden construir su vida no con sus propios instrumentos ni materiales, sino con la arquitectura y materiales de Dios que lo diseñó para ser cabeza y no cola. Son hombres que cuidan sus fronteras, sus apetitos, su integridad. Tanto así que Dios lo busca para delegarle tareas de alto nivel. Y eso es grande. Dios delegando tareas de alto nivel. Mire, yo estoy orando por una generación de hombres muralla. Hombres que tienen clara su identidad, conforme al diseño de Dios. Porque ¿sabe qué? La identidad te lleva al diseño, al orden, a los caminos y beneficios de Dios. Por eso lo que usted cree determina lo que usted piensa que es. Y lo que usted piensa que es determina lo que usted hace. Y por lo tanto, lo que usted hace determina los resultados. Piensa por un momento, antes de diseñar un nuevo edificio, lo primero que se pregunta un arquitecto es ¿cuál será el propósito de ese edificio? ¿Cómo va a ser usado? ¿Para qué? La función intenta siempre determinar la forma de ese edificio. Antes de que Dios te hiciera, Él decidió qué rol tú querías que jugaras. Él quería que tú jugaras en la tierra. La Biblia dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra usada allí viene del griego que significa artesanía. Oiga, qué hermoso es esta imagen. Hombre que me ves, eres una obra de arte hecha a mano por Dios. No eres hecho en una línea de producción, de ensamblaje a gran escala, ni producido en cantidades industriales. Eres un diseño hecho a la medida, una pieza original. Por eso Él quiere que tú seas hombre muralla.
Oiga, usted no es un accidente cósmico que anda a la deriva sin rumbo en la vida. Usted es made in God. Not in China or Taiwan or any other place in the world. Made in God. Hecho por Dios. Hay que mirar la identidad que tú posees en Dios para que puedas experimentar cuáles son los caminos de Dios que te van a permitir ser un hombre muralla. Hay que permitir que el Espíritu transforme tu mente, tu apariencia, tu identidad. Mire, ese propósito que está en la mente de Dios. Pues la mente de Dios no se conoce solo porque sé que es un asunto religioso que todos hacen para sentirse bien. Tú recibes esa identidad dada por Dios porque no quieres seguir desperdiciando tu vida. Dios sabe restaurar el tiempo que tú has perdido. La Biblia dice que en los años que la oruga, el saltón, el revoltón se comieron, Él los va a restituir. Los años, el tiempo, ese espacio que tú dices por perdido. Dios dice, tranquilo, que si confías en mí, yo voy a restituir esa oportunidad. Vea que eso es lo que vivimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Encontramos el camino de vuelta al diseño original. Y pasamos de estar perdidos en las avenidas de la vida a estar dirigidos y seguros en el camino. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú eres su Hijo desde antes de formar todo lo creado. Te lo voy a decir como lo dice la Biblia. Desde antes de crear al mundo, Dios te eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Los planes que Dios tiene con tu vida, dice la Biblia, que ya fueron escritos en el libro de Dios, en su libro, los días que estaban frente a ti, antes de que tú nacieras y antes que tú descubrieras la asignación que Dios te tenía en esta vida, ya Dios la tenía de antemano. Dios te amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarte como hijo tuyo, para que descubras ese depósito. Y así había pensado hacerlo desde el principio. Dios, estoy leyendo de la Biblia, dice, Dios hizo todo esto para que le alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados, nos liberó de toda culpa y eso lo hizo por su inmenso amor, dice Pablo a los Efesios allá en el capítulo 1. Regresando a Ezequiel, Dios está reclutando hombres rectos, hombres que fijan posición ante lo inminente del juicio de Dios por el pecado en una nación. Note que en los juicios de Dios la destrucción no es el tema central. El tema es la restauración y la salida con esperanza. Aquí el enfoque es hombres de influencia. Ezequiel en voz de Dios está diciendo, y busqué entre estos hombres de este tiempo, de este ahora, de este aquí, que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y no lo hallé. Mire la frustración de un Dios que está gimiendo y diciendo, no encuentro esos hombres que no se hayan contaminado con lo que está pasando en el mundo y estén paralizados. No encuentro esos hombres que sean suficientemente valientes para pararse y decir, no, yo no voy a seguir las tendencias de este mundo. No, yo no voy a seguir la tradición que ha venido bajando en mi familia. Yo voy a parar ese ciclo de maldición. Una valla, recuerde que es una pared o cerca generalmente de madera que sirve para rodear, señalar o proteger un terreno. Lo que Dios está diciendo, conviértete en ese vallado que establece unos límites, que marca un territorio. Y eso es una decisión del corazón. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre este pueblo y yo, que saque la cara por él o por ella, para que yo no destruya. Y no he hallado a nadie, decía. Mire cómo lo dice en inglés. Dice, I look in vain for anyone who would build again the wall and righteousness that guards the land, who could stand in the gap and defend you from my just attacks. But I found not one. This is powerful.
Busqué a alguien que pudiera. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruir, porque no encontré a nadie. ¿Cuál es el contexto de esto? En el desafío que te estoy haciendo de ser muralla. Judá está en cautiverio, en Babilonia, bajo el mando de un rey llamado Nabucodonosor. Judá se convierte en un estado que se designa como ese estado que está subordinado a otro, especialmente en el contexto del sistema internacional premoderno. En medio de ese escenario histórico, Ezequiel, uno de los deportados de Babilonia, está concluyendo, ¿verdad?, sus duros mensajes. Este profeta recuerda que todos somos vigías de la confianza de Dios. Los gobernantes han violado deliberadamente los mandamientos de Dios. Las autoridades religiosas se han corrompido, son injustas, son ambiciosas. Y los sacerdotes no hacen caso ni de las instrucciones de Dios. Esa es la crisis que hay en el pueblo. Parece un poco lo que estamos viviendo hoy. Líderes políticos abusan del poder y el pueblo seguía su liderato. La nación está a punto del colapso. Se apartan de principios espirituales y de señales. Oiga, y allí está. Ese es el escenario. Parece mucho a lo que hoy vivimos en nuestra ciudad, en nuestros países. Y en ese contexto es que Ezequiel, hablando por voz del Espíritu, está diciendo, yo estoy buscando hombres que sean capaces de en ese caos, en ese reguero, en ese escenario, se paren de frente, hagan la diferencia y se conviertan en murallas. ¿Cuáles son las señales de lo que estamos viviendo en nuestras ciudades y nuestras familias? Debilitamiento de la autoridad de los padres, injusticias contra los desamparados, indiferencia de los líderes a los más legítimos intereses de sus gobernados, así como para las cosas de Dios. Un reino legal del terror, incluyendo asesinatos, implicación de líderes en pecados sexuales y destructivos, práctica ilícita de la búsqueda de ganancias personales. Y podríamos seguir el listado. Pero el Salmo 137 dice, y se registran algunos aspectos que reflejan la condición espiritual de ese remanente que estaba viviendo cuando Ezequiel está profetizando y hablando esta palabra, donde Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha, que se convierta en un hombre muralla. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Ya hasta el deseo de adorar se había perdido. Guardaron las arpas con que adoraban. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría y no podíamos. Y mira la pregunta que ellos se hacen. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra extraña, en medio de una crisis tan difícil, en medio de una incertidumbre tan grande? Dice, si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ese es el extremo. Están diciendo, si yo me olvido de ti en esta crisis, yo pierdo toda capacidad. Pero en ese escenario, que es el que vivimos tú y yo hoy, padres que me están viendo y escuchando, en este escenario Dios busca hombres murallas que su vida preserve su casa, su nación. Esta es la imagen de lo que Jesús dice acerca de los creyentes. Tenemos que ser sal de la tierra y luz en las tinieblas. Ezequiel tiene claro cómo es un hombre muralla. Cuando menciona por nombre y agrupa a Job, a Noé, a Daniel, grandes héroes de la fe, poniéndoles a los tres el título de justos. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, dice Ezequiel, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. ¿A dónde se fueron los hombres muralla en nuestro tiempo? ¿Dónde están? Que defienden, que construyen, que posicionan allá en la frontera de la destrucción y que detienen el avance del pecado y los planes del enemigo. ¿Dónde están esos hombres? Hombres que defienden su matrimonio, los hijos, la fe en casa, el trabajo, el vecindario, que hacen defensa, que galdean al enemigo y no dejan que el enemigo le haga canasto, ni siquiera de la zona de 3. Oiga, tienen cámaras de seguridad, tienen detectores de humo, de movimiento,
No están quietos, leen, estudian, escuchan, no se ausentan de la vida de sus hijos. ¿Quiénes son esos? Hombres murallas. Te pregunto, ¿eso te describe a ti? ¿Estás ahí? ¿Eres un hombre realmente muralla? Segundo escenario, y cierro con esto. Ante nuestra decisión de hacer lo correcto, Dios emite órdenes de protección. Cuando tú te conviertes en un hombre muralla, Dios emite órdenes de protección. Y eso me encanta, esa imagen. Nos convierte en hombres con murallas. Y esas murallas se extienden a mi esposa, a mis hijos, se extiende a mis propiedades, se extiende al ministerio, se extiende a lo que Dios te ha dado. En ese escenario, Dios emite una orden de protección a tu favor y contra los planes de Satanás. Como un padre amoroso, no ausente, Dios levanta vallado y levanta muralla. Y en consecuencia, ¿qué ocurre? Los planes del enemigo no van a prosperar, no van a dañar, no van a matar, no van a destruir tu vida y tu familia. Ve el caso de Job, por ejemplo, que lo mencionó Ezequiel allí en la escritura. ¿Quién era Job? Mira cómo lo describe la Biblia. Había una vez, en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Empieza aquí el perfil. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Mire qué descripción. De usted se puede escribir eso en el perfil de Facebook, de alguna red social. Alguien podrá decir eso de usted y de mí. Claro, para el caso de Job, a lo mejor muchos de nosotros todavía en esta segunda oración no estamos, y era el hombre más rico en la región del este. A lo mejor tú y yo nos falta para llegar ahí. Pero tenía 7 hijos y 3 hijas. Y muchos esclavos a su servicio. Y además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 burras. ¿Por qué esto es importante? Lo que está diciendo es que tenía un montón. Era un Bill Gates de su tiempo. Era un Elon Musk de su tiempo. En cuanto a bienes, en cuanto a poder económico de la región. Los hijos de Job hacían grandes fiestas, unos parties espectaculares. Y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran, bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Y después de cada fiesta, oiga lo que dice la Biblia que hacía Job, el papá. Un hombre muralla, que pedía que las murallas también de Dios cercaran la vida de su casa. Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano, dice, y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Usted oyó el listado de cuántos hijos eran, ¿verdad? Por cada uno de ellos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Y para Job esto era una costumbre, no de un día, de todos los días. Esto es poderoso, amado, porque yo lo que te estoy diciendo es que este individuo tenía un compromiso inquebrantable. Y note que en el verso que hice referencia de Ezequiel, donde Dios está buscando hombres murallas, él agrupa a Job y a Noé y a Daniel de los grandes héroes de la fe, poniéndole a los 3 el título de justos. Era un hombre perfecto, del original tam, y recto, yasar. Este es el primero de 2 pares descriptivos que retratan a Job como un hombre de buen carácter, de fe devota. Lo llama perfecto. Tiene que ver con la integridad que tenía este individuo. Alguien en que se puede depender para hacer lo correcto. Alguien que no... Esto se afirma, obviamente, de una persona que tiene un carácter íntegro, que afirma, que procura hacer lo correcto, que tiene que ver con su lealtad a lo que Dios ha dicho. Estos son adjetivos descriptivos de un hombre que se enfrenta a una decisión y siempre busca hacer lo correcto. Note, el orden es hacer lo correcto para que las cosas funcionen y no ver si algo funciona para mí, para entender luego que entonces eso era correcto. Hay algo más que se dice de este hombre, que es temeroso del Señor y que se aparta del mal. Y este segundo par de adjetivos describen un hombre justo, honorable. El hecho de que Job teme a Dios significa que se maravilla en Dios, que comprende el lugar que tiene que tener esa relación con Dios. El principio, como dice el libro de los Salmos, de la sabiduría es el temor al Señor. Así que el hecho de que Job se aleja del mal significa que no solo decide hacer el bien, pero que también decide evitar el mal. Son 2 decisiones conscientes
que un hombre muralla, que quiere muralla sobre su casa, tiene que hacer. Son hechas con propósito, que no permite ser tentado. Cuando entra en contacto con el mal, se aleja rápidamente. Por eso es que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, huye de Satanás. Huye Satanás de nosotros cuando nosotros resistimos al diablo. Y eso habla de una decisión personal y consciente, intencional, de no ceder a la tentación. Job es un hombre de integridad, no un hombre sin pecado. Es lo que dice que es íntegro. Hace ofrendas, algo que sirve como expiación para su momento, su tiempo, de pecados de su familia. Hoy es nuestra devoción de tener un compromiso con la búsqueda intencional de ritmos sagrados en nuestra vida. Amigo, cierro, escúchame. Dios es el que llama la atención de Satanás hacia Job, un hombre muralla. Y Satanás planifica dos áreas de ataque luego de que correctamente describe que no había forma de tocar a Job, pues Dios lo había convertido en un hombre muralla. Job era un hombre de adoración constante. Sabía el fundamento de la adoración, que era honrar a Dios como soberano y afirmar su libertad para obrar en nuestra vida. Tú alabas a Dios por lo que Él ha hecho, pero lo adoras por quien es. Así que no depende de lo que tienes o quieres, tengas o no tengas. Tú adoras al Señor. Job velaba por la vida espiritual de su casa, por la santidad de su casa. Tú y yo como hombres estamos haciendo eso. Porque Satanás atacó primero su medio de adorar, de ofrecer sacrificio, de derramar sangre. En el momento de Job, si él le quitaba todo el ganado que él levantaba ante el Señor, no tenía forma, no tenía ritual. Pero hoy no importa que el enemigo trate de opacar lo que te ha dado la capacidad de adorar. No pares de adorar. No pares de adorar. Porque el enemigo fue primero a su capacidad de adorar. Luego atacó su familia. Pero mire, Noé, en el caso particular de Noé, vámonos a Noé por un momento, procuró que su familia le creyera en su acción de obedecer a Dios cuando Dios le dijo que construyera un arca. Involucró su familia primero. Porque para ser hombre muralla y para ser hombres con muralla espiritual, tenemos que tomar decisiones que impacten nuestra familia y que nuestra familia sepa que somos genuinos cuando nosotros estamos buscando esa dirección espiritual. ¿Qué hacemos para fortalecer? Pastor, ¿qué hago? Me encanta el mensaje. Creo que tiene mucha lógica, pero ¿cómo yo aplico eso en mi vida? Número 1, fortalezca la estructura. Rinda su vida a Dios y compórtese como un hombre. Primera de Corintios dice, Pablo les manda a los corintios, portaos varonilmente. En otras palabras, aparece como actúen como hombres, sean valientes. No se intimiden, es lo que está diciendo. Sean hombres con coraje. La palabra griega en el original es adrizomai, que significa hacer un hombre de algo o de alguien, hacerse hombre a sí mismo, ser valiente. En otras palabras, es actuar como un verdadero hombre que Dios le da la capacidad para dirigir y no delega su responsabilidad a nadie. Número 2, deje de ser macho y sea hombre, pues los machos son macho menos ante los verdaderos retos de la vida. Como persona, como esposo, como padre, decida. Deje de actuar como un niño. Hay los que crecen cronológicamente, pero que mentalmente o emocionalmente todavía son niños y adolescentes. Para eso es difícil portarse como hombres, ya que son niños en cuerpo de adultos. A madurar, a dejar los videojuegos y a comportarse como hombres. Dice Pablo, y lo dice de esta manera, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero yo llegué a ser adulto y dejé atrás las cosas de niño. Así que alguien tiene que dejar las cosas de niño atrás. Uno decide dejar de ser. Es una acción, una decisión. No dice, Dios me quitó el ser como un niño. Dice, yo dejé. Y cuando inclusive usted comienza un matrimonio, dice que el hombre dejará. Es una acción a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Gálatas recibe el mensaje de Pablo cuando dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente a un siervo, aunque sea dueño de todo. Así que hay que crecer para poder ser dueño de todo. Dijo Pablo a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El marido debe dedicar en el matrimonio el mismo amor que Cristo tuvo por la novia. Eso está grande, ¿no?
Eso implica sacrificarse, tratarla como a ti mismo. Ese amor que demostró Cristo a los cristianos de la iglesia. Pablo aconsejó a los colosenses y le dijo: maridos, amen a sus mujeres y no seáis ásperos con ella. Y en cuanto a los hijos, nos dijo ese consejo bíblico: padres, renueven su fuerza en Dios. No responda a la tentación de convertirse en padres pródigos. Supere el desgaste y la frustración con los recursos de su palabra. Así que uno fortalece la estructura cuando tiene fe, como la tuvo Abraham, cuando es persistente como Bartimeo hasta que el Señor lo escuchó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Confía en Dios como Ezequías. Lleva buenas noticias a malas personas como Jonás. Huye de la tentación como José. Encara las dudas como Tomás. Corrige las cosas como Zaqueo. Tiene una posición vertical aún en medio de la crisis, como lo hizo Daniel, que tiene profundas convicciones y se mantiene firme cuando dice sí y cuando dice no. Oiga, hay que ser como aquellos que siguieron la estrella dirigidos por Dios, tal como los sabios de Oriente aprenden a ver las señales de Dios. Son constructores de murallas espirituales, gente que edifica para la gloria de Dios, como lo hicieron Esdras y como lo hizo Nehemías. Mire, son mansos y humildes, como lo hizo Moisés. Andan tomados de la mano como Dios, o de Dios, como lo hizo Enoc. Y ante Dios son hallados como varones justos e íntegros, como Noé y como Abraham. Son buenos amigos y fieles, así como Jonatán y David. Reconocen sus pecados y fallas y se humillan ante Dios y reconocen que necesitan de Él, así como lo hizo el publicano. Gente que fija posición espiritual y moral, como lo hizo Daniel, Ananías, o Sadrach, a Misael como Mesac, o a Azarías como Abednego. Ante ordenanza de adorar lo que es contrario a Dios y lo que contamina, dijeron: no, esos hombres hacen falta. Ser un hombre de una sola pieza, del que se conoce más por sus acciones que por lo que pudo haber dicho. Amoroso, paciente, trabajador, sencillo, práctico, discreto y de corazón sensible como José, esposo de María y padre terrenal de Jesús. Que el alistado sea muy alto de lograr. Tranquilo, tranquila, que como dice el Señor Jesús, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Tranquilo, que como dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero hago una cosa: no me quedo sentado en el piso llorando, me sigo moviendo, confiando que hay una batalla entre lo ideal y lo real. Hay una vida diaria que a veces no nos permite llegar a ese ícono maravilloso de ser un hombre muralla, pero se puede. No te puedes quitar, hay que seguir caminando. Oiga, tenemos que descubrir eso. Y aunque no haya una riqueza, hay que aprender a ser sencillo y tener la oportunidad de mirar al futuro con esperanza. Esta es tu oportunidad, mi amigo y mi amiga, de convertirte en un hombre muralla por elección y pedir al Espíritu Santo que te fortalezca para que sea ordenada una muralla, una orden de protección sobre tu vida y la de los tuyos. Hay que tener esa fuerza, como el Padre terrenal de Jesús. No se habla mucho de él en las Escrituras, sin embargo, la historia no hubiese sido igual. Este hombre del que tal vez muchos se burlaron y difamaron al pensar que había sido engañado por María, al no poder discernir las cosas espirituales, él decidió afrontar cualquier cosa y ser expuesto cuando la barriga de María crecía sin estar casada. El que la alimentó, la protegió, la defendió. José es el que enseñó a Jesús el oficio de carpintería y dio cátedra adoptando y amando a un hijo que biológicamente no era de él, pero que él sabía que era fruto de Dios y sería el Salvador del mundo. Porque cuando analizamos el comportamiento y el proceder de este hombre, oiga, podemos llegar a la conclusión de que poseía todas las características y cualidades que yo te he descrito en estas palabras de hoy mientras celebramos el fin de semana de padres. No te rindas, amigo y amiga. Que el Señor te dé fuerzas y que imitemos a Jesús, el hijo del carpintero. Y Jesús dijo, y lo registra Juan capítulo 13, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría y Él te da las fuerzas para llegar a ser ese hombre, esa mejor versión de hombre, un hombre muralla, un hombre que tiene murallas y que sabe que con el poder del Espíritu Santo
lo vas a lograr. No te rindas. No te rindas que vas a llegar. Con el poder de Dios sí se puede. Feliz Día de los Padres. Y recuerda, mi amigo y mi amiga, tú sí puedes ser un hombre muralla, así que no te quites, porque la única parte de la Biblia que tú crees es aquella que tú obedeces. Soy Rolando Torres y hablo para que mi gente piense.